Ok, ok. Vamos a ver hoy día las medidas de dispersión, ¿sí? Este conjunto de medidas que analiza el grado de variabilidad de los datos, lo podemos analizar, por ejemplo, una medida de posición también se la conoce así, pero analiza la variabilidad o la dispersión de eh, la variabilidad o la dispersión de la distribución de los datos, ¿sí? Tiene como finalidad, obviamente, analizar qué tan distribuidos, qué tan dispersos están los datos en función a un punto fijo de comparación. Eso lo habíamos comentado. Bien, el rango, chicos, es una medida que nosotros la usamos, se lo usó a un comienzo para la elaboración de la tabla de distribución de frecuencia. Es considerada en realidad una medida de dispersión, ¿no? Porque analiza desde el valor mínimo al valor máximo, es decir, la amplitud total de los datos. Entonces, el rango, recuerden que cuando se elaboró la tabla de distribución de frecuencia, habíamos calculado el rango, decíamos valor máximo menos el valor mínimo. Es considerada una medida de dispersión. Tiene algunos inconvenientes, porque en realidad trabaja con los extremos nomás, no trabaja con todas las observaciones. Cuando uno de los extremos está muy alejado, pues se distorsiona mucho nuestro rango, nuestra amplitud total, ¿sí? Y hay una tendencia y no tiende a disminuir a medida que aumenta el número de observaciones. Entonces, pero bien, es considerada una medida de dispersión. No vamos a hacer mayores comentarios sobre esta medida. Eh, la que viene, que sí es una medida que analiza la variabilidad de los datos, se la conoce desviación media absoluta, y utiliza como punto de comparación, como punto de referencia, ojo, la media aritmética, utiliza como el punto de referencia la media aritmética. ¿Qué tan dispersos, qué tan alejados, qué tan homogéneos o heterogéneos están los datos comparándolos en función al promedio, a la media aritmética? Vamos a calcular esta desviación media absoluta para datos no tabulados, es decir, datos que no están en una tabla. Por ejemplo, acá tenemos 4 datos, 7, 10, 6 y 14. Y eso nos pide que calculemos la desviación media absoluta. Entonces, lo primero, como vamos a trabajar en función a la media aritmética y es el valor que se toma en cuenta como punto de referencia, necesitamos pues conocer cuánto vale la media aritmética. Para ello, bueno, esta es la fórmula de desviación media, pero necesitamos la media aritmética. Recordemos que esta es la fórmula para calcular la media aritmética o el promedio para datos no agrupados, datos no tabulados. Es la sumatoria de todos los datos dividido entre el n. Pues sumamos los 4 datos, dividido entre 4, 9.25. Esa es la media aritmética, es el valor de referencia. Vamos a analizar a estos 4 datos qué tan dispersos están en función a este valor. Para ello usamos esta fórmula que nos dice que es la sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos respecto a la media aritmética, pero una diferencia absoluta, es decir, siempre positiva. Y reemplazando en esta fórmula, recuerden que los datos son 4, 7, 10, 6, 14. Pues decimos entonces, dentro de valores absolutos, 7 menos la media aritmética, el otro valor era 10, 10 menos la media aritmética, el otro valor es 6, 6 menos la media aritmética, el otro valor es 14, 14 menos la media aritmética. Cada uno de estas diferencias son absolutas, es decir, van a ser siempre positivas. Entonces, eso nos da una desviación media absoluta de 2,75. ¿Cómo interpretamos esta medida? Significa que cada uno de estos 4 datos está desviado, así que si la desviación de cada uno de ellos pudiéramos distribuirla equitativamente entre los 4 datos, pudiéramos decir que cada uno de estos datos tiene una desviación de 2,75. Mientras más grande vaya saliendo esta desviación, significa que los datos son cada vez más heterogéneos. Mientras más pequeña se va haciendo la desviación media absoluta, es decir, acercándose cada vez más al cero, donde el cero nos indicaría, habíamos dicho el otro día, una homogeneidad perfecta. Entonces, mientras más pequeña sea esta desviación mediana, los datos son cada vez más homogéneos entre sí. Pero esta es la desviación media absoluta para datos no agrupados, datos que no están en una tabla de distribución de frecuencia. Si calculamos ahora para datos tabulados, que esta es la fórmula, es decir, para datos que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, en este caso por una variable cuantitativa continua,
Tenemos los intervalos, tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de marca de clase. De la misma manera, el punto de referencia pues sigue siendo la media aritmética. Entonces, es necesario tener la media aritmética. Recordemos la fórmula para calcular la media aritmética. Para datos agrupados, ahora no. Es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos aquí la columna de marca de clases, generamos los productos, es decir, 3 por 37, 6 por 47, 10 por 57, 7 por 67 y por último 2 por 77. La sumatoria de esta columna es justamente lo que se nos pide acá en el numerador, la sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase, ¿no? Dividido entre el n, que son 28 datos en total. Son 28 datos en total. Muy bien, eso nos genera una media aritmética de 56,64. Ese es el punto de referencia que vamos a usar para calcular la desviación de estos 28 datos que tenemos agrupados en esta tabla. La fórmula que nos pide. Nos pide hacer una diferencia, fíjense, de marca de clases menos la media aritmética. Una diferencia absoluta. Y eso multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, en esta tabla decimos lo siguiente. Vamos a generar justamente esto. A ver, para el primer caso, dice marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase? 37. Menos la media aritmética, 56,64. Esa diferencia, negativa o positiva, se va a hacer siempre positiva porque está dentro del valor absoluto. Y multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta, que sería, hablando de la primera categoría, sería 3. Si alguien quiere corroborarlo, por favor, esto nos daría, para que no estemos revisando uno por uno, nos daría 58,92. Por favor, verifiquen para que no estemos fila por fila corroborando, porque podamos avanzar. Vuelvo a repetir, haremos el cálculo para la primera fila solamente. Repito, marca de clase dice 37 menos la media aritmética, que sería 56,64. Esa diferencia siempre será positiva porque estamos dentro del valor absoluto y multiplicamos luego por su frecuencia absoluta, que sería en esta fila o en esta categoría, en este intervalo, sería 3. Y nos tendría que dar 58,92. Si alguien puede corroborarlo, por favor. Sí, sale eso, Inge. Sí. Todo lo mismo dinero. Perfecto. Repetimos la operación en todas las filas. A ver, para la segunda más. La segunda, ¿cómo sería? Marca de clase. Estamos en la segunda categoría. 47, muy bien. Menos la media aritmética, dice la fórmula. Aquí, menos la media aritmética. La media aritmética es 56,64. Esa diferencia hay que multiplicarla por la frecuencia absoluta, que en esta categoría sería 6. Eso nos va a dar 57,84. ¿Sí? Y repetimos esa operación en cada una de las filas, en cada una de las categorías. Luego que terminamos con esa columna, generamos la sumatoria de toda esta columna, que eso sería 233,60. Muy bien, ahora sí podemos reemplazar la fórmula. Ya tenemos la sumatoria de esta operación, que iría aquí en el numerador, ¿cierto? En la fórmula de la desviación media. Y debe ser dividido entre el n, que el n es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, es decir, 28. Muy bien, reemplazando entonces, perfecto, 233,60 dividido entre 28, decimos que la desviación media absoluta para estos 28 datos que tenemos agrupados en esta tabla es 8,34 años. ¿Cómo interpretamos este valor de 8,34? Significa que cada uno de estos 28 datos está alejado a una cierta distancia del promedio, porque estamos comparando en función del promedio. Si pudiéramos distribuir equitativamente esa distancia, de manera que todos estén a la misma distancia, que hagamos una distribución equitativa de las desviaciones, cada uno de estos 28 datos estaría alejado 8,34 años del promedio, que es el valor que estamos usando como comparación o como un punto fijo de comparación. ¿Alguna consulta, chicos, sobre la desviación media absoluta? No, Inge. Muy bien, perfecto. Continuemos. Bueno, aquí está justamente lo que les mencionaba como conclusión final.
Bien, esa es la desviación media absoluta. Esta desviación que hemos calculado ahorita está en función, vuelvo a repetir, en función a la media aritmética. Pero va a haber situaciones donde queremos nosotros usar como punto de comparación otra medida, no la media aritmética. Queremos usar como comparación la mediana. Que la mediana sea el punto de referencia que vamos a utilizar o el punto de comparación. Entonces calculemos ahora la desviación, pero tomando como punto de referencia la mediana. A esa medida se la conoce como desviación mediana absoluta. Para datos no tabulados, datos que no están dentro de una tabla, por ejemplo, 7, 10 y 12. Esta es la fórmula muy parecida para calcular la desviación mediana absoluta. Dice la sumatoria de las diferencias absolutas entre cada uno de los valores menos la mediana. Significa que tenemos que calcular la mediana primero. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto será la mediana entre estos tres valores, 7, 10 y 12? ¿Cuánto sería la mediana? 10. 10, muy bien. Es el valor que se encuentra exactamente en el conjunto de datos. Aquí son solamente tres datos. El valor que está al medio es el 10. Perfecto. Entonces la mediana es 10. Muy bien. Reemplazando en la ecuación, dice la sumatoria de estas diferencias absolutas. Vamos viendo, el primer valor es 7. 7 menos la mediana, 10 menos la mediana, 12, bueno, aquí faltó el palito, ¿no? 12 menos la mediana, todo dentro del valor absoluto, de todas estas diferencias positivas, dividido entre 3, encontramos que la desviación mediana es 1.67. Eso significa que cada uno de esos tres datos está desviado en promedio 1.67 unidades del punto que estamos usando de referencia. El punto de referencia es la mediana, que es 10. Fíjense que no es igual a la media aritmética. La media aritmética es una distribución equitativa. Estamos hablando de la mediana, que es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Por lo tanto, la desviación mediana es 1.67. Si quisiéramos para datos agrupados, datos que están dentro de una tabla, ya esta es la fórmula que vamos a usar para calcular la desviación mediana absoluta. Por ejemplo, bueno, le voy a explicar un poquito la fórmula entonces. Dice que es la sumatoria de la diferencia absoluta entre marca de clase menos la mediana y por la frecuencia absoluta. Eso dividido entre n, ¿no? Esa es la fórmula para calcular la desviación mediana absoluta para datos agrupados, datos tabulados dentro de una tabla de distribución de frecuencia. Veamos un ejemplo. Y fíjense, es exactamente la misma tabla con la que hemos venido trabajando. Tenemos los intervalos, tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada y tenemos la columna de marca de clase. Bueno, y sabemos que son 28 datos. Entonces, para poder hacer uso de la fórmula para encontrar la desviación mediana absoluta, necesitamos conocer la mediana. Entonces, calculemos primero la mediana. Si vamos recordando la mediana, había que determinar primero en qué clase está la mediana. Esto ya es repetitivo. N dividido entre 2, son 28 datos entre 2, 14. ¿Alguien me ayuda con este 14? Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Estamos en el cálculo de la mediana, reitero. Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y determinamos en qué intervalo se encuentra la mediana. Ayúdenme, por favor, ¿en qué intervalo estaría la mediana? En el tercero. Perfecto, perfecto, en el tercero, ¿sí? Porque el segundo llega hasta 9, el tercero llega hasta 19, en este tercer intervalo estaría la mediana. Bueno, acá está la fórmula para calcular la mediana previamente, para poder luego reemplazar la fórmula de la desviación mediana. Bueno, límite inferior, vamos un poquito más rápido acá, porque esto ya lo hemos visto, la mediana es 52, muy bien. N entre 2, hemos dicho que, bueno, aquí lo hemos calculado que es 14. El FA menos 1, ¿qué cosa era? La frecuencia acumulada de la anterior clase, 9. Ahí sale este 9. Este FI es la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en la tercera categoría, columna de frecuencia absoluta. Este sería el valor actual, porque estamos trabajando en esta categoría, sería 10. 10. Y por el ancho de clase, los intervalos van creciendo de 10 en 10, en especial sobre el que estamos trabajando. Eso nos da una mediana de 57. Significa que el punto que vamos a usar de comparación es el valor de 57, es el valor de la mediana. Reemplazando en la fórmula ahora para poder calcular la mediana,
Este era el factor que necesitamos generar. Marca de clases menos la mediana. Diferencia absoluta por la frecuencia absoluta. A ver, ayúdenme ustedes. Para el primer intervalo, ¿cómo sería? ¿Alguien se anima así, a mencionar cómo serían los valores que tomaríamos para el cálculo de este factor? Marca de clase, para la primera categoría, ¿cuánto es la marca de clase? 37. 37. Perdón, sí, 37, muy bien, yo me estaba confundiendo. 37, muy bien. Menos la mediana, que sería, 57. muy bien. Esa diferencia va a ser positiva porque estamos dentro del valor absoluto. Y ahora tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta, que sería, ¿cuánto? 3. 3. 3. Perfecto. Eso nos da 60. Selin puede corroborarlo, por favor. Y de la misma manera, procedemos con todas las demás categorías. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, Creo que ingeniero. creo que está fácil, ¿no? Bien. Generamos la sumatoria de toda esta columna, entonces. Esa sumatoria total nos da 230. Eso para poder reemplazar la fórmula que vimos hace un momento, que la he vuelto a colocar aquí, ¿no? Esa sumatoria de toda esta columna es 230. Dividido entre el n, que son 28 datos, nos da 821 años, asumiendo que son edades estas, ¿no? Significa entonces que cada uno de estos 28 datos se encuentra alejado en promedio, se encuentra disperso en promedio, o tiene una variabilidad en promedio, como quieran llamarla, de 8,21 años, tomando como punto de comparación a la mediana. No estamos trabajando en función a la media aritmética, sino en función a la mediana. Nuestro punto de comparación es la media. Bien, eso sería la desviación mediana absoluta. ¿Alguna consulta? Muy bien, sigamos entonces. Pero también, en realidad, tenemos otra medida, también para analizar la variabilidad, y en realidad es la que más se utiliza, la que más se conoce, es la desviación estándar, también conocida como desviación típica o desviación tipo, ¿sí? En realidad es una medida que analiza la variabilidad, escúchenme bien, respecto a la media aritmética. Hemos visto hace un momento, respecto a la media aritmética también, que era la desviación media absoluta. Vimos respecto a la mediana, que es la desviación mediana absoluta. Y ahora estamos viendo otra, que además es la más utilizada, la desviación estándar, que analiza, es otra forma de cálculo, que analiza también la variabilidad en función a la media aritmética. Para datos no agrupados, 375, 3 datos. Esta es la fórmula, y esta formulita incluso ustedes la tienen inserta en las calculadoras. Estas calculadoras las más sencillitas, obviamente científicas, pero está, fíjense abajito, hay una fórmula, ahí aparece una S, ¿no? N o S como subíndice N-1. Es para calcular justamente la desviación estándar, ¿ya? Dice, es la raíz de la sumatoria de cada uno de los valores menos la media aritmética y todo está elevado al cuadrado sobre n-1. En este caso vamos a necesitar nuevamente la media aritmética, ¿no? Calcular, es decir, el punto de referencia. Como son datos no agrupados, utilizamos la fórmula de datos no agrupados, que es la sumatoria de todos los valores dividido entre n. Es decir, 3 más 7 más 5, muy bien, dividido entre 3, 5. 5 va a ser el punto de referencia, el punto de comparación, el punto que vamos a usar como punto fijo. Aplicando la fórmula, fíjense, cada uno de los valores menos la media aritmética al cuadrado. Entonces, el primer valor es 3. 3 menos media aritmética, esto al cuadrado. El segundo valor es 7. 7 menos la media aritmética al cuadrado. El siguiente valor es 5. 5 menos la media aritmética al cuadrado. La sumatoria, ¿no? Necesitamos generar la sumatoria. Eso dividido entre n menos 1. N es la cantidad total de datos, son 3 datos. Menos 1, bueno, nos va a quedar 2 aquí. Resolviendo esto encontramos que la desviación estándar es 2 años. Es decir, que cada uno de estos datos se encuentra desviado en promedio respecto a la media aritmética, respecto al promedio, que es el punto que estamos usando en referencia. Se encuentra desviado 2 años. ¿Sí? De esa manera calculamos nosotros la desviación estándar para datos no agrupados.
Bien, ahora para datos agrupados, datos que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, volvemos a trabajar con la misma con la que hemos venido trabajando. Ya hasta nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? A esa tabla. Acá en la parte superior derecha tenemos ahí la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados. Dice la sumatoria, bueno, raíz cuadrada primero, la sumatoria de la diferencia de marca de clase menos media aritmética, esa diferencia al cuadrado. Obviamente que esta diferencia se va a hacer positiva porque la estamos elevando al cuadrado, ¿cierto? Y eso multiplicado por la frecuencia absoluta. Y bueno, dividido entre el n menos 1. Entonces, antes de encontrar la desviación estándar, ¿qué necesitamos conocer? La media aritmética. Entonces, en esta tabla, fíjense que tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de marca de clase y tenemos la columna de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Esta columna la hemos generado ya a propósito, ¿con qué objetivo? Para ir calculando por la media aritmética, ¿no? Sabemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase. O si quieren al revés, marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces vamos generando esos valores, 3 por 37, 6 por 47 y así sucesivamente. Y generamos la sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase, que sería 1586. Eso dividido entre el n, que es 28, se lo puede corroborar. La media aritmética nos da 5664. Creo que ya lo habíamos calculado anteriormente también, porque estamos repitiendo la tabla. Bien, ya tenemos la media aritmética. Entonces, vamos generando este factor del numerador, aquí en nuestra tabla. Aquí. A ver, antes de darle el enter para que aparezcan los datos, si alguien me ayuda con la primera categoría, para que quede un poquito claro. La primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clase, ¿no? ¿Cuánto es la marca de clase para la primera categoría? 37. 37. 37. Menos la media aritmética, que sería 56,64. Vayan metiendo la calculadora, por favor, antes que le den paso, simplemente para verificar la primera fila y quede claro. Entonces, de nuevo, marca de clase, que es 37, menos la media aritmética, que es 56,64. Esa diferencia que van a obtener, la elevamos al cuadrado. Se va a hacer positiva. Habría que haberle puesto antes paréntesis seguramente, ¿no? ¿Ya? Y después, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de esta primera categoría es 3. ¿Alguien me puede decir cuánto sale? 1157,19. 57,19. 1157,19, escuché. Efectivamente está muy bien. 1157,19, ¿no? Y hacemos la misma operación para todas las categorías. ¿Sí? Ahora generamos la sumatoria de esta columna, que es 3296,405. Eso reemplazamos ¿dónde? Aquí en la fórmula, en el numerador, ¿no? Eso dividido entre el n menos 1, donde el n es 28, menos 1 pues será 27. Reemplazando, pues encontramos que la desviación estándar es 11,04 años. Es decir, que estos 28 datos que tenemos aquí se encuentran distribuidos, dispersos equitativamente, o en promedio, se encuentran dispersos del promedio de la media aritmética, que es el punto que estamos usando de referencia, 11,04 años. Muy bien, de esa manera hemos aprendido aquí a calcular la desviación estándar, una medida, bueno, y una cosita, chicos, este cálculo que acabamos de hacer de la desviación estándar, lo vamos a usar mucho en la materia, incluso en todos los demás temas, cuando entremos a la desviación, un poquito más adelante, en los últimos temas a lo menos, va a ser necesario que me calculen la desviación estándar. Así que si hay alguna duda, es bueno que ahorita sin ninguna vergüenza, pues pregunten, ¿no? La vergüenza es quedarse callado más bien. ¿Alguna consulta que tengan del cálculo de la desviación estándar? Bien. Me imagino que está claro, ¿no? Me parece que no hay mayores complicaciones, pero si alguien tuviera una duda, por favor. Ok. Ingeniero, en este caso no se redondea, ¿no? El valor total que sale de la desviación estándar. No hay que redondear. Sí, me imagino que usted me pregunta de estos valores de esta columna, ¿no? O mala. No hay que redondear. Del valor de la desviación estándar. No la redondeemos, porque eso no da precisión de cuánto es la desviación, cuánto está alejado.
Hay que trabajar. Con que trabajemos con unos 2 decimales o redondeemos al segundo. Ya hay sonido ya. Si redondeamos al segundo decimal, estaría perfecto que Ya está, resolvamos. ya le unió unas cuantas cositas. Lo bueno es que este tiene unas cosas como inteligentes. Ok, gracias. Yo les sugiero que trabajemos redondeando al segundo decimal, por favor. ¿Sí? Con 2 decimales es suficiente. Incluso para estos cálculos de estas columnas, trabajemos con 2, redondeemos al segundo decimal, ¿ya? Pero si alguien quiere trabajar con 4 o 5 decimales, ser mucho más preciso, bueno, tampoco se le va a decir nada, ¿no? Está bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, para que sigamos? Bien. La siguiente medida. Algo importante, a ver. Me voy a salir un ratito de acá. Antes de presentarle esta medida, quiero que la razonen primero para que entiendan la importancia de la medida que viene, del coeficiente de variación. A ver, chicos, si yo les digo, ya, ustedes ahorita son como 100 alumnos. 100 alumnos. A esos 100 alumnos, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve el Word o no? Creo que no lo estoy compartiendo el Word, ¿no? No, hijo. No, Sí. hija, no se ve. No se ve, no se ve. Ya, acá está, ahora sí. Fíjense, ustedes son 100 alumnos. Yo le digo, chicos, a ver, vamos a tener una balanza, vamos a pesarlos a todos, voy a hacerlo más grande la pantalla, y vamos, de esos 100 datos que van, ¿cómo haríamos? ¿Cómo calcularíamos la desviación? A ver, imaginémonos que estuviéramos en clase presencial y traemos una balanza, a manera de hacer el ejercicio. Uno por uno van pasando ustedes los 100 y vamos registrando en la pizarra los 100 datos. Muy bien. Esos 100 datos que habría que hacer, primero una tabla de distribución de frecuencia, calcular, fíjense, los 3 pasos que hemos usado para una variable cuantitativa, porque estamos subiendo que los pesos van a estar un poco alejados y que vale la pena hacer intervalos, ¿no? Hay que calcular el rango, hay que calcular la cantidad de clases, después el ancho de clase, elaborar nuestros intervalos, hacer el recuento para calcular nuestra frecuencia absoluta, nuestras frecuencias acumuladas, bueno, toda la demás frecuencia si que quisiéramos la tabla de distribución de frecuencia. A partir de esa tabla, No estaba tirado. A partir de esa tabla. ¿Cómo? El micrófono. A partir de esa tabla, usaríamos la fórmula de la media aritmética y la fórmula de la desviación estándar. Es decir, que para el peso, vamos a calcular, bueno, le pondré media aritmética, por favor, para no estar buscando el símbolo de media aritmética, ¿ya? Media aritmética, y vamos a suponer que el promedio de los pesos, si yo tengo 87,56, le pondré, ¿no? Un poquito menos, porque hay damas acá. 65,56. Ya estamos. Muy bien, ese es el promedio, la media aritmética. Y hemos calculado también la desviación de eso. Hemos usado la formulita, la que acabamos de usar, la desviación estándar. Y nos sale 7,59 kilogramos. Fíjense que aquí hemos calculado la media aritmética y hemos calculado la desviación estándar, pero para el peso. Para el peso. Para el peso. Muy bien. Después que medimos, vamos a traer esos aparatos que nos piden, nos permiten medir la estatura. Y vamos a calcular también la estatura de ustedes. También son 100 personas, de los mismos de ustedes 100 que hemos calculado sus pesos, vamos a calcular también sus estaturas. Y calculamos igual, o esos 100 datos que hacemos. Nuevamente hacemos toda la tabla de distribución de frecuencia y usamos la fórmula para calcular la media aritmética, es decir, el promedio de estatura. Lo vamos a expresar en centímetros, vamos a poner 1,65. Vamos a suponer que ese medidor de estatura nos trabaja con decimales, ¿ya? Para dar un poquito otro toque. Bien, tenemos el promedio, pero también usamos la fórmula que acabamos de aprender ahorita y calculamos la desviación también la desviación estándar de esa estatura. Y esa desviación le puse kilogramos acá, ¿no? Perdón, centímetros. Y esa desviación nos sale 13,4 centímetros. Muy bien. Entonces, en función a esto, nos preguntan, y yo se las transmito a ustedes las preguntas.
¿Cuál de las dos variables es más, escuchen bien la pregunta, es más heterogénea? ¿El peso o la estatura? ¿Cuál es más heterogénea? ¿Cuál de las dos variables presenta más variabilidad? ¿Presenta más variabilidad los datos que hemos ¿La obtenido de los estatura? pesos o los datos que en la estatura? La estatura sería. ¿Por qué? Porque su desviación es mayor. Ok. Esa sería la respuesta lógica. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que podemos comparar un kilogramo y centímetros? Están en diferentes unidades, chicos. ¿Un kilogramo es más que un centímetro o un centímetro más que un kilogramo o es igual? Entonces estamos trabajando en diferentes escalas. No podemos comparar en diferentes escalas. No sé si me dejo entender, ¿sí? Los pesos están en kilogramos y la estatura están en centímetros. No podemos, así como están, no podemos decir nosotros cuál de los dos presenta mayor variabilidad. ¿Qué habría que hacer? Trasladar esos datos a una misma escala, para ahí poder decir, efectivamente, el que sea más alto presenta más variabilidad, el que sea pequeño presenta menos variabilidad. Y esa medida que nos permite, ahora voy a volver al documento otra vez, que nos permite, ay, no sé qué estoy compartiendo, déjenme ver, pasa que, ahora sí ya. Voy a compartir nuevamente el documento. Esa medida, les decía, que nos permite comparar en diferentes unidades. Voy a volver para atrás. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí ya. Ahora sí. La tengo. Está bloqueando mi máquina. Y ahora sí. Esa medida que nos permite comparar en diferentes unidades y que nos permite transformar la desviación estándar a una medida que puede ser comparable con otra, se la conoce como el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos mide también la variabilidad, la heterogeneidad, la dispersión respecto a la media aritmética también, pero nos las expresa en porcentajes. De manera que si calculamos la variabilidad de las estaturas, pero en porcentaje, y calculamos la variabilidad de los pesos en porcentaje, ahí sí podemos comparar, porque estamos trabajando en las mismas unidades de porcentaje para ambas variables. Entonces, eso justamente es lo que aquí le estoy comentando, ¿no? Entonces, obviamente, mientras mayor sea el coeficiente de variación, hay más heterogeneidad. Mientras menor sea el coeficiente de variación, cada vez más homogéneo, ¿no? Algo importante, este coeficiente de variación, al igual que la desviación estándar, nos permite convertir la desviación estándar a un formato porcentual. Y la fórmula es la siguiente: la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Repito, desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Voy a salirme un ratito de acá. Esta formulita la voy a copiar al documento de Word que estábamos trabajando. Voy a dejar de compartir. La voy a llevar acá. La tengo, por favor. La voy a hacer más chiquita la fórmula. Ok, gracias. Voy a compartir de nuevo el Word con el que estábamos trabajando. Entonces le decía, volvemos al ejemplo anterior, que estábamos el coeficiente de variación. Bien. Esta es la formulita. ¿Se ve mi pantalla en Word, los chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Ok, gracias. Calculemos el coeficiente de variación para los pesos. La fórmula que nos dice. Desviación estándar. Voy a abrir la ecuación. Ahí. Nos dice la desviación estándar, que es 7,59 sobre la media aritmética, que es 65,56. Esto multiplicado por 100. Alguien ayúdeme, por favor, en este cálculo. ¿Cuánto sale el coeficiente de variación para los pesos? 11,57. Muy bien, 11,57%. Es decir, que la variabilidad, la heterogeneidad, la dispersión de estos datos de peso que teníamos en función a la media aritmética es del 11,57%. Esa es la variación que tienen los datos de los pesos. Vamos a repetir la misma operación ahora con los datos de estatura. Muy bien, la desviación
corrijamos acá, es 13,4. De la media aritmética, 165,45. Eso multiplicado por 100. ¿Me ayudan con ese cálculo, por favor? 8,099. 8,09, ¿no? 8,09. Sí, Muy bien. Entonces, fíjense, Sí, entonces, ingeniero. ¿esto qué nos dice entonces? Que esos 100 datos que teníamos de estatura tienen una variabilidad, una dispersión, una heterogeneidad, como ustedes quieran, en función a la media aritmética, porque el coeficiente de variación también analiza en función a la media aritmética, al igual que la desviación estándar, es del 8,09%. Ahora sí, ya las desviaciones, claro que expresadas en un formato porcentual, podemos comparar papayas con naranja, como se diría vulgarmente, en este caso peso con estatura. ¿Cuál de los dos presenta mayor coeficiente de variación? Son los pesos. Por lo tanto, los datos de los pesos es la variable, son los datos o es la variable en todo caso que tiene más variabilidad, que están más alejados entre sí. Hay más variabilidad. ¿Qué variable es más homogénea? ¿Qué variable presenta más homogeneidad entre los datos y más cercanía entre sí entre los datos? Los datos de estatura. Entonces, estatura sería la variable más homogénea y peso sería la variable más heterogénea. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero, se Sí, entiende. ingeniero, te entiendo. Perfecto. Voy a volver a compartir nuevamente el documento con el que estábamos trabajando. Muy bien, eso es lo que hace el coeficiente de variación. Justamente, está la fórmula, es convertir la desviación estándar a un formato porcentual. Es analizar la variabilidad que tienen los datos respecto a la media aritmética, pero en un formato porcentual. Bien, vámonos a la siguiente medida. Hace rato bueno, eso es hablando en función a la media aritmética. A ver, hagamos una recapitulación, por favor. ¿Cuántas medidas hemos calculado hasta el momento donde hemos analizado la variabilidad respecto a la media aritmética? ¿Se acuerdan cuál fue la primera? Respecto a la media aritmética. La desviación media absoluta, una. La desviación estándar, 2, y el coeficiente de variación, 3. Esas tres medidas de dispersión analiza la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética. Ahora, hicimos el cálculo de una medida que analiza la variabilidad respecto a la mediana. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa medida? Que se calculó hace un momento de la variabilidad, pero respecto a la mediana. Desviación mediana absoluta. Perfecto, perfecto. Gracias, Luis. Perfecto. Se calculó hace rato la desviación mediana absoluta, que analiza la variabilidad de los datos, pero respecto a la mediana. Pero, ¿qué tal si también queremos comparar esas desviaciones respecto a la mediana y llevarlo a un formato porcentual también? Porque pudiera ser el caso. Pudiera ser el caso que en el caso, que en el caso de las estaturas hubiéramos calculado la desviación mediana absoluta, no va a dar la estatura en centímetros, y hubiéramos calculado la desviación mediana de los pesos también. Y no podemos comparar, porque uno está en kilogramos, el otro está en centímetros, pero no se hizo el cálculo de la desviación respecto a la media aritmética, se hizo respecto a la mediana, es decir, se calculó la desviación mediana absoluta, y tampoco podemos comparar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ambas desviaciones medianas, llevarlas también a un formato porcentual, como se hizo con el coeficiente de variación para la desviación estándar. Entonces, ese formato porcentual de la desviación mediana se llama índice de dispersión respecto a la mediana. Y le ponen ese nombre, yo pienso que para complicar, ¿no? Deberían llamarlo también coeficiente de variación para la mediana, deberíamos llamarlo, para que sea más fácil de memorizar. Pero bueno, son los nombres que le dan los autores. Índice de dispersión respecto a la mediana. Entonces, repito, ¿qué va a hacer esta medida? Transformar nuestras desviaciones medianas, las que están calculadas en función a la mediana, a un formato porcentual. Y eso lo hacemos con la siguiente fórmula. Ese índice de dispersión respecto a la de mediana, en palabras más sencillas, vuelvo a repetirle, sería
el coeficiente de variación respecto a la mediana en este caso, es igual a la desviación mediana sobre la mediana por 100. Eso nos permite, valga la redundancia, transformar la desviación mediana a un formato porcentual para que podamos comparar con otra medida. Bien, ya hemos visto, ya se calculó hace rato, y creo que no vale la pena repetirlo. Hace rato calculamos la desviación mediana, ¿no? Sabemos que esa es la fórmula. Hicimos un ejercicio cuando se hizo el cálculo de la desviación mediana. Esta es la fórmula. Y calcular la mediana, ustedes ya la conocen, cómo se calcula la mediana. Saben cómo se calcula la mediana, ¿no? Pues multiplicamos por 100 y vamos a tener acá un índice de dispersión respecto a la mediana. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Micrófono, por favor, doña Claudia Vargas. Gracias. ¿Alguna consulta? Bien. Ahora, y para terminar este tema, también fíjense que hemos calculado, lo más común es calcular la variabilidad respecto a la media aritmética, ya lo vimos, desviación media, la desviación estándar, coeficiente de variación, es lo más común. Pero a veces era necesario también calcular la desviación respecto a la mediana, y para ello se vio la desviación mediana, y aquí hemos visto el índice de dispersión respecto a la mediana. Pero de la misma manera no es tan común, pero a veces también es necesario calcular la desviación respecto a la moda. Entonces también podemos transformar esa desviación a un formato porcentual. ¿Pero qué se llama la desviación respecto a la moda? Se llama desviación modal. Es casi lo mismo, es la misma fórmula, solo que en vez de mediana aquí vamos a colocar moda. Entonces la desviación modal, fíjense que es hasta repetitivo ya, ¿no? Es la sumatoria de la diferencia absoluta de la marca de clase menos la moda, eso multiplicado por la frecuencia absoluta. Y eso lo calculamos para una tabla de distribución de frecuencia, pues tendríamos que calcular primero la moda, ¿no? Y de esa manera calculamos la desviación modal y tendríamos, bueno, el grado de variabilidad de los datos respecto a la moda. Si eso queremos llevarlo a un formato porcentual, tenemos lo que llamamos, yo les decía que aquí deberíamos llamarlo también coeficiente de variación respecto a la moda, pero bueno, se llama índice de dispersión respecto a la moda. Y es igual a esta desviación modal que vamos a calcular sobre la moda por 100. Y eso nos permite llevar esta variación, esta variabilidad de la moda a un formato porcentual. No vamos a hacer mayor ejercicio ahí, porque creo que está bastante claro, ¿no? Creo que no hay mayores problemas cómo usar esta fórmula, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Dudas? O sea que la interpretación del índice de dispersión con respecto a la moda eh, va a ser, o sea, todos los datos que estén semejantes a la moda. No. Tendríamos, estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencia. Tendríamos que de esa tabla, que cuando hemos hecho el cálculo de la moda, tendríamos que calcular la moda primero. Tendríamos, no sé si tengo un ejercicio. Acá hay un ejercicio resuelto, mira qué bien. A ver, me voy a saltar un poquito, ¿ya? Ya, este es un ejercicio completo. Estas diapositivas se las voy a pasar, pero no vale la pena repetir todo esto otra vez. Aquí se calcula la desviación media absoluta, está el cálculo, fíjense, está muy bien. Después desviación estándar, la formulita. Esto ya lo vimos hace un momento, se calcula la desviación estándar. Ya, este tema de la varianza no le vamos a dar mayor importancia. La varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Eso le llamamos varianza, la desviación estándar al cuadrado. No tiene otra interpretación más. El coeficiente de variación, fíjense, aquí está el coeficiente de variación. Aprovechando acá, este coeficiente de variación analiza la variabilidad. ¿Respecto a quién? ¿A la media, mediana o a la moda era el coeficiente de variación? A la media. A la media aritmética, ¿no? Dijimos que lo lleva a un formato porcentual.
Acá se reemplaza porque tenemos acá la media aritmética, se ha calculado acá arriba la desviación, bueno, ya está el coeficiente de variación. Entonces aquí hemos calculado en esta tabla la desviación estándar para poder luego encontrar el coeficiente de variación, que son medidas que analizan la variabilidad respecto a la media aritmética. Bien, seguramente acá viene. Ahora, si quisiéramos calcular, si es la misma tabla, quisiéramos calcular la variabilidad, pero respecto a la mediana, ¿qué calculamos? Desviación mediana absoluta. Esta fórmula ya la usamos hace un ratito, entonces aquí generamos el n entre 2, hay que calcular la mediana, pues primero, ¿no? Y aquí está desarrollado, ya se calculó la mediana, que es 94,29. Generamos esta diferencia, marca de clase menos la mediana, eso ya lo vimos hace un momento, pero de todas maneras, para la primera categoría, de la manera de practicar, por favor, me ayuda. Para la primera, alguien que esté con su máquina de calcular, para la primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clase, ¿cuánto es la marca de clase? 54, ¿no? Menos mediana, ¿cuánto es la mediana? 94,24. Esa diferencia es positiva porque está dentro de valores absolutos. Y multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 14, ¿no? ¿Cuánto sería eso, chicos? Si alguien me ayuda, por favor, con el cálculo. 563,36. 500. ¿Por qué saqué yo? ¿Por qué saqué 63 acá? A ver, repitamos de nuevo. 20 y 40. Tiene razón, cada día es 563. Me parece que el 5 está faltando, la sumatoria está correcta. Sí, al momento de typear, el 5 acá me he olvidado. Y voy a aprovechar para corregirlo ahorita, por favor. Sí, acá es 5. Hay que darle color a esto. Ya, así es, ahora sí. Sí, tiene razón. Pasa que al momento de typear, parece que se me borró ese dato. Ah, ya, me estoy pasando para atrás. ¿Bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que me faltó el 5. La sumatoria sí es correcta. Si quieren, probemos con otro. ¿Ya? Con la segunda categoría, a ver, por favor. Marca de clase, 88,5. Menos la mediana, 94,24. ¿Sí? Esa diferencia multiplicada por la frecuencia absoluta, que es 17. Si alguien me ayuda, por favor, me corrobora este valor de 97,58. Dale. Correcto. ¿Ya? Está bien, ingeniero, sale ese. Aquí faltaba el 5. Lo que pasa, Correcto. esto lo hemos resuelto en Excel y lo he pasado. Antes de pasarlo se me ha borrado el 5 en esta primera. La sumatoria es correcta. Oye, entonces generamos la sumatoria de esta columna, que es 2150,99. Reemplazamos acá dividido entre el n, que son 50 datos, y tenemos la desviación mediana. Es decir, que estos 50 datos se encuentran desviados de la mediana 43,02 años. No son años, esto creo que está, no dicen qué unidad está. Unidades, diremos, ¿no? Pero si esto quisiéramos llevarlo a un formato porcentual, ¿qué hacemos? Calculamos el índice de dispersión respecto a la mediana, para llevar esta desviación mediana a un formato porcentual. La desviación mediana la acabamos de calcular, 43,02. La mediana, 94,24. Bueno, entonces, la variabilidad que tienen estos datos respecto a la mediana expresadas en porcentajes, hay una variabilidad, hay una variación del 45,65%. ¿Se entiende? ¿Se comprende, no, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, pero en realidad esa no era la pregunta, porque lo que queríamos ver era respecto a la moda, así que simplemente aprovechamos el ejercicio que ya estaba resuelto ahí para explicarlo de nuevo. Pero ¿qué tal si acá tenemos nuevamente la tabla? Nos interesa calcular cómo es la variabilidad de los datos, pero respecto a la moda. Ah, bueno, entonces calculemos primero la moda. Si queremos comparar en función a la moda, calculemos la moda primero, ¿no? Y aquí está el cálculo de la moda. Esto ya, bueno, eso ya ustedes ya lo saben hacer. Me voy a saltar un poquito esto. La moda es 78. 78, ya muy bien. Ese va a ser el punto de comparación. Una moda de 78. Eso ya dándole respuesta a uno de sus compañeros, no recuerdo quién era, que estaba preguntando cómo hacer esto. Calculamos la moda primero.
Aquí está la fórmula para calcular la desviación respecto a la moda, que se llama desviación modal absoluta. Es la sumatoria de la marca de clase menos la moda por frecuencia absoluta. A ver, ayúdenme para la primera categoría, por favor. Marca de clase sería 54. Menos la moda. La moda es 78. Esa diferencia absoluta. Por la frecuencia absoluta, por 14. ¿Cuánto daría, por favor, eso? 336. 336. 337. Bueno, 336 me sale. ¿Sí? Ok. Y repetimos la misma operación para todas las categorías. Generamos la sumatoria de esta columna, que es 2313. Eso reemplazamos acá. Dividido entre el N es 50. Muy bien. Entonces, significa que cada uno de estos 50 datos se encuentra desviado 46,26 unidades de la moda. Porque es la moda la que hemos usado como punto de comparación. Como punto de comparación. ¿Sí? Pero de la misma manera, esta desviación respecto a la moda, nos gustaría expresarle un formato porcentual. Porque de repente queremos de dos grupos comparar cuál está más desviado respecto a la moda. Entonces calculamos, lo que les decía, el índice de dispersión respecto a la moda. Y la fórmula es la siguiente. Desviación modal, que es 46,26, dividido entre la moda, que es 78. Bueno, significa entonces que estos 50 datos se encuentran desviados de la moda un 59,31%. Y ahí sí pudiéramos comparar con otra desviación modal de otra variable, pero ya los dos expresados en un formato porcentual. Pregunta, chicos, con esto hemos terminado el tema 3, pero bueno, espero las consultas. ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿Se entiende, Ingeniero, ingeniero? Gracias. Ingeniero, una consulta. explicar? Perdón, sí, dígame, es Valentín, creo, ¿no? Sí, la desviación media absoluta y la desviación mediana absoluta, solamente se la saca en función de la media aritmética. Y claro, la otra en función de la mediana. La desviación Pero no. media absoluta, ayúdenme todos un poquito para ver si han asimilado, ayúdenme entre todos. A ver, analicemos las que calculamos en función a la media aritmética. Las que analizamos en función o como punto de comparación a la media aritmética, ayúdenme todos, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera? Desviación media absoluta. Muy bien, desviación media absoluta, esa es una. ¿Cuál otra está respecto a la media aritmética? Desviación estándar. Desviación estándar, muy bien. ¿Qué otra medida de dispersión calculamos en función a la media aritmética? Coeficiente de variación. Muy bien, coeficiente de variación. Esas son las tres medidas que calculamos respecto a la media aritmética. Tal vez la duda que está entrando es que en el coeficiente de variación la que se usa es la desviación estándar, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿cuáles son las medidas respecto a la mediana? Las medidas de dispersión respecto a la mediana. Desviación mediana absoluta. Muy bien, ¿y la otra? La desviación estándar también entraría. No. La desviación estándar es respecto a la media aritmética. Estamos hablando respecto a la mediana. Muy bien, una es desviación mediana absoluta. ¿Y la otra? Desviación mediana porcentual. Aquí la tienen en la pantalla, pues, chicos. El índice de dispersión respecto a la mediana. Entonces, las dos medidas que se calculan para analizar la variabilidad de la mediana, la una es aquí está en la pantalla, la desviación mediana absoluta, muy bien, y el índice de dispersión respecto a la mediana. ¿Cuáles son las dos medidas que calculamos para analizar la variabilidad respecto a la moda? La desviación modal absoluta. Muy bien, desviación modal absoluta. Y la dispersión. Y el índice de dispersión respecto a la moda. No sé, creo que era Valentín, Michelle, ¿no? Sí, ingeniero, ese es el nombre, pensé que era el mismo título para los dos, desviación estándar. No, son dos diferentes. Es la desviación media
que no se la usa mucho. En realidad es la desviación estándar la que se usa más respecto a la media aritmética. ¿Ya? Bien, bien, vamos a